Saludos cordiales, soy el profesor Héctor Monasterios. Continuamos con la unidad 4 y el tema que nos corresponde en esta ocasión es fundamentos fisiológicos de la respuesta inmunológica. Recuerden que deben estudiar según el programa de la asignatura Fisiología en Enfermería. En él están todos los puntos que nosotros como docentes necesitamos que ustedes estudiantes aprendan, porque es lo más importante que ustedes tienen que saber de la fisiología como profesionales de la enfermería. Esta lámina les muestra de manera resumida los puntos que están en el programa, los 11 aspectos de la fisiología de la respuesta inmunológica que se requiere que ustedes como estudiantes de fisiología y enfermería aprendan, y en consecuencia son los que vamos a evaluar en el parcial. Comenzamos con la temática. Al hablar del sistema inmune, inicialmente es necesario saber cuál es la función de este sistema inmune, cómo permite el sistema inmunológico mantener la homeostasis corporal, entendiendo homeostasis como ese equilibrio de las funciones en todo el organismo. ¿Cómo contribuye este sistema inmunológico a mantener ese equilibrio funcional, el equilibrio fisiológico en el organismo? Protegiendo contra patógenos, es decir, contra microorganismos causantes de patologías infecciosas. Regulando la uniformidad celular, es decir, elimina células muertas. Reconoce y elimina sustancias extrañas al cuerpo o células anormales, por ejemplo, células cancerígenas. Nos preguntamos entonces, ¿cuáles son los órganos linfoides? Para responder a esta pregunta, inicialmente tenemos que clasificar a los órganos linfoides en primarios y secundarios. Los órganos linfoides primarios son aquellos donde se forman y maduran las células del sistema inmune, más específicamente los linfocitos. Estos órganos linfoides primarios son el timo y la médula ósea. Allí se forman y maduran las células del sistema inmune, como les dije. Y en color verde están señalados los órganos linfoides secundarios, entre ellos los ganglios linfáticos y el vaso, principalmente ellos, y también las amígdalas y las placas de Peyer del intestino delgado. Estas amígdalas y placas de Peyer constituyen lo que se conoce como tejido linfoide asociado a mucosas, y más específicamente las placas de Peyer, que son acúmulos linfocitarios que protruyen hacia la luz del intestino. Ellas forman parte del llamado tejido linfoide asociado a intestino, y forma parte del MALT o tejido linfoide asociado a mucosa. Entonces son órganos linfoides particulares en los cuales hay acúmulos linfocitarios en mucosas. Tanto las placas de Peyer como las amígdalas son representantes de estos tejidos linfoides asociados a mucosa. También los vasos linfáticos y el hígado. Es de recordar que la linfa, ella transporta microorganismos, los cuales van a ser filtrados, eliminados al llegar a los ganglios linfáticos. La linfa, recuerden que es un filtrado del líquido sanguíneo que discurre a partir del interior del vaso sanguíneo hacia el espacio extracelular. De allí se forma la linfa y discurre por los vasos linfáticos, y hay unos puntos en el camino, como les mencioné, que son los ganglios linfáticos, que es allí donde se va a depurar, se va a filtrar de la linfa todos esos elementos patógenos que pudiera estar transportando. Características de la inmunidad innata e inmunidad adquirida. Tienen ahí en círculo de color morado
los elementos constituyentes de la llamada inmunidad innata, y en círculo de tonalidad rosada lo correspondiente a los elementos correspondientes, a los elementos celulares correspondientes a la inmunidad adquirida, elementos celulares y elementos humorales, por supuesto. Entre los componentes de la inmunidad innata vemos que están representadas células presentadoras de antígeno. Recuerden, células presentadoras de antígeno, tres principales representantes: células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Para la inmunidad innata, las células presentadoras de antígeno representantes de este tipo de inmunidad son los macrófagos y las células dendríticas. Más adelante especificaremos a qué nos referimos cuando hablamos de células presentadoras de antígenos, pero pudiéramos adelantarle que, como su mismo nombre lo dice, ellas presentan en su superficie, en su membrana, los antígenos a otras células del sistema inmunitario que, cuando llegue su momento en esta misma presentación, les voy a comentar. Entonces, tanto macrófagos como células dendríticas forman parte de la inmunidad innata, y también los mastocitos. Hay un conjunto de células que tienen núcleo granuloso y son los llamados granulocitos. Entre ellos encontramos neutrófilos, eosinófilos y basófilos como células de la inmunidad innata. También en la inmunidad innata, como representantes, las llamadas células o linfocitos natural killer, células asesinas naturales, y las proteínas del sistema de complemento. En cuanto a la inmunidad adquirida, vemos también células presentadoras de antígeno y específicamente los linfocitos B para esta parte de la inmunidad adquirida. Los linfocitos T, que de acuerdo al receptor que exprese en su superficie pueden ser linfocitos TSD4 o TSD8. TSD4 conocidos como linfocitos T colaboradores y los TSD8 conocidos como linfocitos T citotóxicos. Y las células B, que se diferencian en células plasmáticas, que son las productoras de anticuerpos. La inmunidad innata, como lo ven en esta misma lámina, recordar que es una inmunidad no selectiva, es inespecífica, reconoce patrones moleculares asociados a patógenos, estimula la respuesta adaptativa. Recordar, estos patrones moleculares asociados a patógenos son pequeñas secuencias moleculares que se encuentran presentes o se repiten en determinados grupos de patógenos. El prototipo de estos PAMP o patrones moleculares asociados a patógenos son los lipopolisacáridos de la pared celular de las bacterias, los cuales son reconocidos por el sistema inmunológico. En cuanto a la inmunidad adquirida, genera memoria. Es una inmunidad adaptativa, de respuesta lenta, selectiva y específica, humoral y celular. A diferencia de la respuesta innata, que es una respuesta más rápida, la inmunidad adquirida es una respuesta más lenta. Características de inmunidad innata e inmunidad adquirida son presentadas en esta lámina. Ok, ahora vamos a dividir la respuesta inmunológica en tres líneas de defensa. La primera línea de defensa son las barreras físicas y químicas. Entre estas barreras están la lisosima de las lágrimas y otras secreciones que disuelven la pared celular de las bacterias. También está la flora bacteriana normal de la piel, que compite con los patógenos. Está el moco y los cilios de las vías respiratorias, la flora intestinal o flora normal, que impide el desarrollo de microorganismos patógenos, como también se había comentado para la flora bacteriana de la piel. La piel propiamente dicho es una barrera física porque produce ácidos grasos que compiten contra las bacterias, que destruyen bacterias.
El flujo de orina, sobre todo cuando la orina es abundante, también ejerce un efecto de barrido sobre el tracto urinario. El pH del estómago también destruye bacterias y destruye microorganismos. También cabe señalar que la orina debe tener un pH ácido, un pH menor a 7, para que ello le confiera su esterilidad en la orina, o por lo menos bacterias escasas en orina. Su condición de acidez elimina estas bacterias. Barreras físicas y barreras químicas como primera línea de defensa del sistema inmunológico. Segunda línea de defensa. Esta línea de defensa está constituida por una respuesta inflamatoria. Recordemos que todo comienza con un daño, una lesión tisular o por la invasión de bacterias. Esto genera la liberación de elementos quimiotácticos o quimioatrayentes y también de factores vasoactivos. Y como su mismo nombre lo indica, estos factores vasoactivos promueven un incremento local del flujo sanguíneo y de la permeabilidad capilar. Esta lesión genera una condición de inflamación, es decir, se atraen células y mediadores químicos al sitio de la lesión tisular. Esto se liberan mediadores inflamatorios, por ejemplo, histamina. Esta histamina, ella inicia la respuesta inflamatoria porque abre poros en los capilares, lo que permite el paso de proteínas plasmáticas al espacio intersticial. En condiciones normales, las proteínas plasmáticas no atraviesan esta barrera capilar y se mantienen en el espacio intravascular, pero en situaciones de daño tisular se produce una condición que promueve inflamación, y entre esos pasos hacia la inflamación está la apertura de poros por la histamina en la membrana capilar, y ya al haber un espacio mayor en esa membrana capilar es atravesado por las proteínas plasmáticas que se trasladan al espacio intersticial y en consecuencia promueven edema en el espacio intersticial. Edema es hinchazón. También promueve vasodilatación. Se promueve el aumento del flujo sanguíneo local, y esto, el aumento del flujo sanguíneo, se expresa en eritema o enrojecimiento local, en enrojecimiento del área, y también aumento del calor local. Además de la histamina, hay otros mediadores inflamatorios como las citoquinas. Citoquinas son sustancias liberadas por una célula que tiene un efecto en otra célula. Ejemplos de citoquinas son las interleuquinas. Las interleuquinas son sustancias proinflamatorias liberadas por un leucocito que tienen efecto en otro leucocito. Específicamente, la interleuquina 1 es liberada por los macrófagos activados y otras células del sistema inmune, y ellas producen modificación del endotelio vascular, lo cual facilita la diapédesis. Entiéndase diapédesis como la migración de leucocitos, más específicamente linfocitos, desde el espacio intravascular al espacio extravascular, al espacio intersticial. Esto lo hacen los leucocitos, los linfocitos, sin producir daño en la membrana capilar. Es una propiedad de los leucocitos, como se mencionó en una de las clases de hematológico, de fisiología sanguínea. Durante este proceso inflamatorio se facilita, más que aumenta, se facilita esta diapédesis, porque finalmente los glóbulos blancos son los que van a actuar sobre el
sitio de inflamación, sobre el sitio donde ocurre la lesión tisular o la infección. Y ellos tienen que trasladarse en consecuencia desde el espacio intravascular hacia donde está la lesión, hacia el espacio intersticial. Por ello se facilita la diabetes. Se estimula la producción de reactantes de fase aguda, RFA, producidos por el hígado. Por ejemplo, la proteína C y opsoninas. También las citoquinas como mediadores químicos proinflamatorios inducen fiebre, porque estos mediadores químicos modifican el set point en el hipotálamo, es decir, el punto de ajuste del termostato fisiológico en el sistema nervioso central, y estimula la producción de otras citoquinas y sustancias endocrinas como las bradicininas, que tienen un efecto vasodilatador, es decir, incrementa ese efecto de vasodilatación que ya habíamos hablado al inicio de la inflamación. Y estimula receptores nociceptivos, es decir, estimula respuesta de dolor. También se ve activado el sistema de complemento sérico, que está constituido por un grupo de más de 25 proteínas plasmáticas y de membrana que actúan en forma de cascada. Ya forman complejos que se insertan en las células patógenas y terminan causando la formación de poros en la célula patógena, a través de los cuales entra agua por ósmosis, causando hinchazón de la célula se hincha y termina lisándose. Se hincha y se lisa la célula. Y está también la participación. Si me van siguiendo la explicación, pueden ver que hemos abordado lo que es en esta segunda línea de defensa la respuesta inflamatoria y la fiebre mediada por interleuquina 1. Entonces vemos el tercer punto de la segunda línea de defensa, que es polimorfonucleares y células presentadoras de antígenos, que fungen como fagocitos. ¿Sí? Fagocitos, sobre todo los polimorfonucleares. Y veremos más adelante en esta misma presentación la función de las células presentadoras de antígeno y su relación con los linfocitos T colaboradores. Segunda línea de defensa es esta que le acabo de explicar. Las células o linfocitos natural killer, asesinas naturales, son linfocitos, pero no linfocitos T ni B, y tampoco tienen los determinantes CD4 ni CD8. No son fagocitos. Estas células actúan directamente, atacan directamente la membrana plasmática de la célula infectada. Atacan directamente la membrana plasmática también de las células tumorales. ¿Cómo lo hacen? A través de citoquinas principalmente de tipo interferones y a través de enzimas llamadas perforinas y granzimas, que destruyen esa membrana plasmática. Provocan lo que pudiera llamarse un suicidio de la célula antes de la replicación viral. Esto como parte de la respuesta innata, la respuesta en horas. Repito, provoca que la célula infectada por el virus se suicide antes de que se replique el virus. También actúa sobre células tumorales provocando citolisis. Liberan citocinas, como dije, del grupo de los interferones y enzimas como perforinas y granzimas. Células o linfocitos natural killer. Componentes de la tercera línea de defensa. En la presente lámina están señalados esos componentes: los linfocitos B maduros, los linfocitos B de memoria, los linfocitos T colaboradores, los linfocitos T citotóxicos, linfocitos T reguladores, linfocitos T de memoria, y en la parte superior ven escritos células presentadoras de antígeno. Veamos. En la lámina a su mano izquierda, en color azul, vemos la respuesta inmunitaria humoral.
y a la mano izquierda en tonalidad rosada vemos la respuesta inmunitaria mediada por células. En cuanto a la respuesta inmunitaria humoral, participa la célula B o linfocito B con su anticuerpo en la superficie celular, el cual entra en contacto ese anticuerpo con un antígeno específico, al cual reconoce a ese anticuerpo, un antígeno del microorganismo. Esta unión de antígeno específico con anticuerpo provoca la diferenciación y activación del linfocito B, formando linfocito B de memoria que tendrá inmunidad específica para ese tipo de antígeno en sucesivas reacciones inmunológicas. Y el linfocito B también se puede diferenciar en células plasmáticas, que son las células que producen los anticuerpos contra futuros encuentros con ese antígeno específico. Eso es con respecto a la respuesta humoral. Con respecto a la respuesta inmunitaria mediada por células, está representado un macrófago. Un macrófago que es tanto fagocito como célula presentadora de antígeno. En la lámina está fagocitando un antígeno. Ese antígeno es introducido en un fagosoma y luego degradado por lisosimas dentro del macrófago. Por ser una célula presentadora de antígeno, hay proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. En consecuencia, este antígeno o partículas, porciones de este antígeno son tomadas por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y luego trasladadas o expresadas en la superficie del macrófago. Esa superficie del macrófago con partículas del antígeno presentadas en su superficie entran en contacto con linfocitos T colaboradores, los cuales con ese contacto se activan y al activarse producen mediadores químicos, mediadores proinflamatorios que redundan en la diferenciación de ese linfocito T colaborador en linfocito T de memoria. Pero también al activarse y con esas sustancias que genera o que produce el linfocito T, hace frente a el antígeno y a las células infectadas, degradando la célula infectada a través de sustancias porígenas que provocan lisis celular. Pasamos ahora a detallar el paso a paso de la respuesta inmune, tanto humoral como mediada por célula. En lo que respecta a la respuesta inmune humoral, está representado aquí un macrófago. Un macrófago que es tanto fagosoma como célula presentadora de antígeno. Representada también una bacteria que se acerca al macrófago y es fagocitada por esta célula. Una célula que también presenta en su interior proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y lisosomas, con enzimas que degradan células, que producen citólisis. Esta bacteria es englobada en un fagosoma y a este fagosoma ingresa el lisosoma y produce la destrucción de la bacteria. Al destruirla se generan fragmentos antigénicos. El complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 toma uno de estos fragmentos antigénicos y se traslada a la superficie del macrófago exponiendo ese o esos fragmentos antigénicos. Al ser expuestos, atraen
linfocitos T colaboradores que se unen al fragmento antigénico expuesto por el complejo mayor de histocompatibilidad. Esta atracción, esta unión, esta vinculación genera citoquinas que activan al linfocito T colaborador. El linfocito T colaborador, a su vez, produce sus citoquinas, entre ellas la interleuquina 2, que específicamente promueve la duplicación o la multiplicación del linfocito T colaborador, y es una duplicación exacta, genera copias exactas del linfocito T colaborador original. Y cuando digo exacta, me refiero a esos receptores que reconocieron específicamente a ese fragmento antigénico. La copia del linfocito T colaborador original también va a tener esos mismos receptores que reconocen de manera específica esos fragmentos antigénicos. Esta es entonces la fase de activación de la respuesta humoral. Luego viene la fase efectora de esta respuesta inmune humoral. La primera parte de esta fase efectora es muy parecida a lo que habíamos descrito previamente en la fase de activación, con la diferencia que aquí no tenemos un macrófago sino un linfocito B que tiene expuesto en su superficie anticuerpos que son específicos para la clase de bacteria o la especie bacteriana que fue fagocitada por el macrófago. Tiene esa especificidad de reconocimiento bacteriano o de ese microorganismo. Al llegar una bacteria de la misma clase que fue fagocitada, de mi especie que fue fagocitada por el macrófago, se une al anticuerpo. Este linfocito B, que tiene su superficie el anticuerpo, también es una célula presentadora de antígenos. Recordemos aquí, células principales representantes de células presentadoras de antígeno: linfocito B, macrófago y células dendríticas. Y este es un linfocito B. El linfocito B fagocita la bacteria que había sido reconocida por el anticuerpo en la superficie celular, forma el fagosoma y al fagosoma ingresa el lisosoma que lisa a la bacteria, generando varios fragmentos antigénicos. El complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, que también lo posee el linfocito B, complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, toma un fragmento antigénico y lo expone en la superficie celular, tal como describimos que lo había hecho el macrófago. Lo expone en la superficie celular y eso genera la atracción de linfocitos T colaboradores. El linfocito T colaborador, que tiene especificidad por ese fragmento antigénico, el receptor del linfocito T colaborador tiene especificidad por ese fragmento antigénico. Al unirse, genera sustancias químicas, citoquinas, que promueven la diferenciación de las células B. Y estos linfocitos B se reproducen en dos líneas celulares: células plasmáticas y linfocitos B de memoria. Las células plasmáticas son las células productoras de anticuerpos. Ellas producen anticuerpos y lo liberan al espacio extracelular. Cabe acotar que estos anticuerpos son específicos para el mismo antígeno que fue fagocitado por el linfocito B. Tienen especificidad para ese antígeno. ¿Cómo actúan esos anticuerpos? Los anticuerpos, ellos pueden tener dos mecanismos. Uno de neutralización, que es cuando rodean
a la bacteria, en este caso a la bacteria o al antígeno, lo rodean y al rodearlo impiden que se una a otros tejidos, a otras células y las infecten. Otro mecanismo es la aglutinación, que producen la unión o amontonan varias células y con ello también impiden que ellas se unan a otras células o tejidos. Impiden que infecten otras células por neutralización y por aglutinación. La unión de los anticuerpos al antígeno, en este caso a la bacteria, facilitan la fagocitosis de la bacteria por células como macrófagos. Ahora vamos a describir el paso a paso de la respuesta inmune celular. Tenemos aquí un macrófago. Macrófago que es fagosoma y célula presentadora de antígeno. Tiene un lisosoma con sus lisosimas o enzimas que degradan células o antígenos y el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. El macrófago fagocita un antígeno, en este caso un virus. Es fagocitado por el macrófago, englobado en un fagosoma. A este fagosoma ingresa el lisosoma y produce citolisis, produce degradación del antígeno en varios fragmentos antigénicos. Estos fragmentos antigénicos, uno de ellos, un fragmento es tomado por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y, como habíamos descrito en láminas anteriores, este fragmento y el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 son expresados en la superficie celular, en la superficie del macrófago. Luego tenemos por aquí un virus que se acerca a esta célula epitelial. Este virus es idéntico al virus que fue fagocitado por el macrófago. Se acerca a la célula epitelial. ¿Para qué? Para aprovecharse de su maquinaria genética y poder reproducirse en su interior. Finalmente, el virus ingresa en la célula epitelial. Esta célula epitelial tiene complejo mayor de histocompatibilidad, pero clase 1, no clase 2 como la tiene el macrófago. Complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, el cual es reconocido por linfocitos T citotóxicos. Ya el virus ingresó aquí al interior de la célula epitelial y comienza su replicación utilizando la maquinaria de la célula epitelial. Vemos aquí como ya el virus está incorporado al material genético de la célula epitelial. Recordemos que esta célula epitelial tiene proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, el cual toma fragmento de este material genético del virus, es decir, como determinante antigénico, lo toma y lo expresa en su superficie. Complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 en la superficie de la célula epitelial, exponiendo fragmentos del antígeno viral. Recordemos que este complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 solo puede ser reconocido por linfocitos citotóxicos. La generación de determinantes antigénicos en la superficie del macrófago con su respectivo complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, este sí es reconocido por linfocitos T colaboradores. A su vez, este reconocimiento, esta vinculación, esta unión de linfocitos T colaboradores con el macrófago genera la producción de mediadores químicos de citoquinas y redunda en la diferenciación
del linfocito T colaborador original en linfocitos T de memoria, linfocitos T colaboradores y linfocitos T reguladores. Se acerca a la célula epitelial linfocito T citotóxico que reconoce a ese tipo específico de determinante antigénico viral expuesto en la superficie de la célula epitelial. El linfocito T citotóxico produce sustancias de tipo perforina que perforan la membrana celular de la célula epitelial. La perforan y al perforarla sale de la célula todo su contenido citoplasmático con sus organelas y todo el material genético del virus, con lo cual se produce la lisis de toda la célula epitelial. De esta forma tenemos una célula epitelial muerta. Entonces es cuando ya cumple su función el linfocito T citotóxico que entran en acción los linfocitos T reguladores para desactivar al linfocito T citotóxico e impedir que continúe con su función de citolisis, incluso que pudiera afectar a células sanas. Para eso es que existen entonces los linfocitos T reguladores, para regular esta acción de los linfocitos T citotóxicos. Hablemos de los anticuerpos. Estructura de un anticuerpo: está una región constante y dos regiones variables. Las regiones variables tienen una cadena pesada a cada lado y una cadena liviana a cada lado. La región constante es única. Las regiones variables son dos, una a cada lado, lo que hace una forma de Y para la estructura del anticuerpo. La zona de unión de antígeno es esta a nivel de las regiones variables. Y como son variables, estas regiones tienen especificidad antigénica. La cadena pesada y la cadena liviana están unidas a través de puentes disulfuro, y ambas cadenas pesadas están unidas entre sí también por uniones disulfuro. La región constante, que es esta única, determina la clase de inmunoglobulina a la que pertenece el anticuerpo. Hay distintas clases de anticuerpos. Aquí están representadas la mayoría de ellos: inmunoglobulina A, inmunoglobulina D, inmunoglobulina E, inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. De ellas, la más abundante en la circulación plasmática es la inmunoglobulina G, seguida por la inmunoglobulina M. Cada una de estas clases de anticuerpos están detallados, descritos en la presente lámina, su ubicación principal y las funciones de cada uno de ellos. Una esquematización de la interrelación que existen entre los distintos componentes del sistema inmune. Están representados macrófagos, células dendríticas como células presentadoras de antígeno. Ambas son representantes células presentadoras de antígeno, y en la otra célula presentadora de antígeno, aquí el linfocito B. Todas están relacionadas. Aquí en el centro el linfocito T colaborador. Ven las distintas interrelaciones, las células natural killer, característica de la inmunidad innata, célula también formada en la médula ósea. Recuerden que ella no fagocita, no es un linfocito T, no es un linfocito B, no tiene determinantes CD4 ni CD8, es natural killer. Ella produce el suicidio, por llamarlo de alguna manera, de la célula antes de la replicación
viral, de la replicación antigénica. Produce lisis celular. Los linfocitos T colaboradores, ya vimos sus funciones. Linfocitos T citolíticos o citotóxicos, la célula infectada por el virus. Están los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, están los mastocitos, el sistema del complemento, los anticuerpos. ¿Sí? Los anticuerpos se relacionan con todas estas especies celulares, con todas estas células del sistema inmunitario. ¿Cuáles son las características de la respuesta inmune primaria y secundaria? Después de la exposición inicial, en el caso de la respuesta inmune primaria, que es más lenta y de menor magnitud, un corte en la piel daña la célula y permite que las bacterias ingresen al organismo, lo que señala una respuesta inmunitaria de los macrófagos y otras células inmunitarias. Los mastocitos liberan sustancias químicas que provocan inflamación. Ya lo habíamos comentado al inicio de esta presentación. Inflamación por sustancias generadas por mastocitos, lo que permite que otras células inmunitarias ingresen al área del problema. Antes de que lleguen los refuerzos, los macrófagos y otras células inmunitarias ya ubicadas en el sitio de la lesión comienzan a atacar las bacterias, a escindirlas, a degradarlas en partes llamadas antígenos. Estos antígenos son transportados a nódulos linfáticos donde los macrófagos se adhieren a los linfocitos B y a los linfocitos T. Los linfocitos B comienzan a producir anticuerpos cuando son convertidos o son diferenciados en células plasmáticas. Ellos son capaces de producir anticuerpos específicamente para los antígenos o gérmenes ante los cuales el cuerpo ha sido expuesto. Hay especificidad de acción en la respuesta inmunitaria. Los anticuerpos provocan respuesta de ciertas células inmunitarias como son los linfocitos citolíticos naturales, los macrófagos y los linfocitos natural killer, para que envuelvan y maten, degraden a las células infectadas por la bacteria. Los linfocitos T colaboradores señalan los anticuerpos y los linfocitos T natural killer se dirigen al sitio de la herida. Mientras que las células inmunitarias se encargan de los gérmenes, otras células llamadas plaquetas comienzan a curar la herida. Ya vimos en clase previa, específicamente en hemostasia, cuál era la función de esas plaquetas. Eso con respecto a la inmunidad primaria, que es más lenta. Ahora, la inmunidad secundaria, ya más rápida, después de la segunda exposición y en las siguientes es más rápida y mayor, está apoyada por los linfocitos de memoria. Igual un corte ocasiona daño tisular y permite que las bacterias ingresen al organismo. Señala una respuesta inmunitaria de los macrófagos y otras células inmunitarias. Los mastocitos liberan sustancias químicas que provocan inflamación. Se repite el proceso de forma casi idéntica a la anterior, pero ya de manera más rápida, porque ya existen células de memoria con especificidad para ese antígeno. Antes de que lleguen los refuerzos, los macrófagos y otras células inmunitarias ya situadas en el área del problema, de la lesión, comienzan a atacar a las bacterias, comienzan a cortar a las bacterias en partes llamadas antígenos. Estos antígenos son transportados a nódulos linfáticos donde los macrófagos se adhieren a linfocitos B y a los linfocitos T. Los linfocitos B producen anticuerpos, repito, ya cuando son diferenciados en células plasmáticas.
que son específicos para ese tipo antigénico, para ese determinante antigénico que está atacando al organismo. Los anticuerpos provocan respuesta de ciertas células inmunitarias, como son los linfocitos citolíticos naturales, los macrófagos y los linfocitos T natural killer, que envuelven y destruyen a la célula infectada por la bacteria. Los linfocitos colaboradores, T colaboradores, señalan los anticuerpos, y linfocitos natural killer se dirigen al sitio de la herida. Mientras que las células inmunitarias se encargan de los gérmenes, las plaquetas se encargan de curar la herida. Como pueden ver, se repite el proceso, pero ya con la existencia de células de memoria. Tipos de inmunidad adquirida o adaptativa. Estos tipos son natural y artificial, y a su vez cada uno se divide en activa y pasiva. En cuanto a la inmunidad natural, adaptativa natural, activa, los antígenos entran en el cuerpo de forma natural, se induce la formación de anticuerpos y linfocitos especializados. Los antígenos entran naturalmente y el mismo organismo de forma endógena produce los anticuerpos. Inmunidad adaptativa natural activa. Inmunidad adaptativa natural pasiva. Los anticuerpos pasan de la madre al feto a través de la placenta o a través de la leche materna. Natural pero pasiva. Inmunidad adaptativa artificial activa. Los antígenos se introducen en vacunas y el cuerpo induce la formación de anticuerpos y de linfocitos especializados. Mecanismo de las vacunas. Inmunidad artificial pasiva. Introducción de inyecciones de anticuerpos de un suero inmune. Inmunidad adaptativa artificial pasiva. En ella el organismo adquiere los anticuerpos específicos, le son suministrados. En la inmunidad adaptativa natural, el organismo genera anticuerpos específicos. Para el caso de la inmunidad natural, adaptativa natural activa. ¿Cuál es el funcionamiento de las vacunas? Bueno, el sistema inmunológico defiende contra la agresión de agentes externos, de agentes patógenos. Si una infección ocurre, las células de este sistema responden, reciben la información de los atacantes y activan diferentes mecanismos, entre ellos la producción de anticuerpos. Pero este proceso natural lleva tiempo en completarse, lo cual le da la oportunidad al invasor de hacer daño. Para protegernos, el sistema inmune crea las células de memoria que permanecen en nuestro cuerpo como adormecidas, un tiempo de letargo, hasta que se presenta el ataque por el mismo enemigo que generó la producción de estas células de memoria. ¿Qué pasa? Estas células ordenan ataques coordinados y producen anticuerpos. Dicho mecanismo es tan efectivo que la enfermedad que se venció no se vuelve a presentar en el mismo organismo. Las vacunas promueven este mecanismo y constituyen una forma de defender al organismo, simulando la presencia de una peligrosa infección para crear células de memoria y resolver la situación creada por cualquier agente agresor. Existe la llamada cobertura de rebaño, que es cuando una persona no puede ser, por cualquier motivo, no puede ser vacunada. Si el resto de la población sí está inmunizada, puede protegerla. Eso es el llamado cobertura de rebaño. Puede protegerla porque si todas las demás están vacunadas o la gran mayoría de la población está vacunada, se bloquea la dispersión del virus.